Buenos días con todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy tocado, muy mencionado dentro de nuestra familia, amigos. ¿Quién no conoce este término, no? Llamado gastritis. Me presento, soy médico residente de gastroenterología del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. El día de hoy quiero explicarles un poquito de esta enfermedad, de qué se trata, cuál es su diagnóstico, cómo hacemos el tratamiento, principalmente qué cosas la causan, ¿no? Son los objetivos que tenemos para aprender el día de hoy. Como gastritis, yo creo que todos tenemos una idea de qué es una inflamación del estómago, ¿no? El término itis, siempre que lo mencionemos, recordemos que es inflamación. Y la parte de gastro, pues el estómago, ¿no? Entonces es la inflamación exactamente de una de las capas del estómago de la parte interna, que es de la mucosa gástrica, como podemos ver en la imagen, ¿no? Aquí vemos un estómago y vemos que en la capita interna podemos ver una inflamación, una parte irritada, así como lo vemos en una manera más didáctica aquí, de color rojo, ¿no? Este es nuestro estómago y está totalmente rojo, irritado, inflamado. Eso normalmente nosotros cuando hacemos un estudio y sacamos una muestra, es decir, una biopsia pequeñita, podemos ver justamente esa inflamación, ¿no? Pero ya en una endoscopía, en una visualización del estómago, ya vamos a ver esa inflamación. Puede ser de forma aguda, de forma crónica, es decir, que tiene aguda cuando tiene poco tiempo de presentación y crónica cuando tiene un poquito eh, más prolongado estos síntomas, ¿no? Y doctora, usted me preguntará, señora, ¿qué es lo que me produce esta gastritis? Porque yo escucho que mis tíos, mis primos, mis amigos siempre se quejan de este mal. ¿Qué es lo que la produce? Pues tenemos múltiples causas. Voy a mencionar las principales. Dentro de ellas tenemos una bacteria que es el Helicobacter pylori, que la estamos viendo acá. Lógico, esta es una imagen, es un gráfico solamente para comprender cómo es esta bacteria, que la vemos bajo microscopio, y el daño, la irritación que puede producir en nuestro estómago. Esta bacteria, ¿dónde la encontramos? La encontramos en alimentos que han sido mal lavados, con poca desinfección. Por ejemplo, las ensaladas, cuando las verduras no las lavamos bien, el hecho de que tomemos agua contaminada sin hervir, ¿no? O que hayan pasado sin un proceso, digamos, de desinfección, ¿no? Para lo cual nosotros podamos adquirir esta bacteria, ¿no? Que en cantidades elevadas produce estos síntomas de gastritis, los cuales vamos a ver más adelante. Otras causas es que yo use medicamentos como los AINES. El grupo de AINES de repente no lo conocemos con ese nombre, pero dentro de este grupo son los antiinflamatorios no esteroideos. Aquí tenemos el ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, ketoprofeno, que son medicamentos que muchas veces los tomamos por el dolor de garganta, porque duele la rodilla, porque me duele la cabeza, ¿no? Y otros medicamentos como los corticoides. Estos son medicamentos un poco más fuertes, como la prednisona, hidrocortisona, dexametasona, que son medicamentos a la libre venta. Es decir, que muchas veces las personas se automedican. Es decir, tengo dolor de cabeza, voy a la farmacia y lo que me van a dar o es AINES o a veces, en el peor de los casos, corticoides, ¿no? Ambos medicamentos pueden producir irritación gástrica y producir gastritis. Y otro muy frecuente es la parte del alcohol, ¿no? En pacientes o personas que hay un brindis y pueden producir también irritación de la misma mucosa gástrica. Existen múltiples causas más como patologías autoinmunes o déficit de ciertas vitaminas, ¿no? Que pueden producir también gastritis, pero son menos frecuentes, por las cuales no las vamos a mencionar hoy día. Estas son las más frecuentes y las que ocasionan muchas veces el motivo de consulta médica. ¿Y cuáles son los síntomas que estas personas van a presentar? Principalmente es el dolor abdominal en la parte superior del abdomen, ¿no? Es decir, en esta zona, en lo que conocemos nosotros como la boca del estómago, ¿no? Es un dolor urente, le llamamos, a un dolor de tipo quemazón. El paciente o la persona va a referir
que en esa zona, en la boca del estómago, tiene un ardor como si tuviera fuego en esa zona. Es por eso que tenemos este gráfico así. Que acompañado de eso viene con sensación de pesadez, como si tuviéramos una carga pesada, hubiéramos comido muchísimo y asociado muchas veces a náuseas e incluso estas pueden llegar al vómito, ¿no? Estos son los síntomas que van a presentar un paciente con gastritis. ¿Y cómo se diagnostica, doctora? ¿Cómo yo sé que tengo una gastritis? Pues el diagnóstico de primera línea, el mejor diagnóstico es el que se hace por endoscopía más una toma de biopsia. ¿Qué es la endoscopía? De repente muchos no conocemos. La endoscopía es este procedimiento donde estamos viendo a un médico entrenado, que en este caso en nuestro país son los médicos gastroenterólogos, los que nos encargamos y nos preparamos para hacer este procedimiento. El paciente está echado de manera lateral, es decir, apoyado hacia el lado izquierdo. Y bueno, con este equipo que vemos aquí, la doctora está introduciendo este equipo que es una manguerita larga que va desde la boca hacia la región del estómago. Incluso podemos llegar a una primera parte del intestino. Pero en este caso nos interesa ver el estómago, ¿no? Una paciente que viene con estos síntomas y que al encontrarle vemos esto en la pantalla, ¿no? En la pantalla podemos ver distintas, este es el estómago por dentro donde vemos que está rojito, ¿no? Hay múltiples características que ya nosotros los médicos conocemos y que nos hacen sospechar que esta paciente tiene una gastritis. Pero no nos quedamos allí, lo que se hace es que a través de este equipo tenemos un huequito donde se introduce una pinza tan pequeñita que llega y toma una muestra pequeña, como pellizcar la parte del tejido, y esto lo llevamos a estudiar bajo el microscopio para ver las características del tejido y ver cuál fue la causa de esta gastritis, ¿no? En esa biopsia nosotros vamos a identificar y vamos a encontrar si se tratara de un Helicobacter pylori, vamos a ver también a la misma bacteria, ¿no? Es un procedimiento seguro, con muy pocas complicaciones, que se realiza bajo cierta sedación, es decir, el paciente se le va a colocar un medicamento para que él esté relajado durante el procedimiento. Es un procedimiento que, como mencionaba, tiene muy pocas complicaciones y además nos ayuda a descartar que esos síntomas que está presentando el paciente puedan tratarse de otros síntomas que no necesariamente sean gastritis. Y al ver el estómago por dentro, podamos identificar algunas lesiones, como por ejemplo, diagnosticar un cáncer gástrico a temprana, digamos, en un diagnóstico inicial temprano, donde podamos incluso tratarlo durante esa misma endoscopía, ¿no? Por eso es muy importante el estudio endoscópico. Ahora, hay pacientes que no quieren una endoscopía por temor, por múltiples razones. Entonces, en esos pacientes se pueden hacer otros métodos indirectos de diagnóstico, que es el test de aliento, por ejemplo, que determina ciertas enzimas que el Helicobacter pylori produce y nosotros lo podemos ver tras ese examen de aliento. Hay exámenes de sangre y de heces, pero lo malo de estos exámenes es que solo van a descartar la presencia del Helicobacter pylori, ¿no? Recordemos que habían otras causas de gastritis, entonces estas solamente me van a descartar la presencia del Helicobacter pylori. Pero tenemos que recordar, si tenemos un paciente más de 40 años, lo ideal siempre va a ser la endoscopía porque también nos va a permitir descartar otro tipo de lesiones, como había mencionado, incluso un cáncer gástrico, ¿no? Que lo encontremos tempranamente. Y una vez que ya me hicieron el diagnóstico, ¿cuál sería el tratamiento de esta gastritis? Pues el tratamiento depende cuál haya sido la causa. Si el Helicobacter pylori es una bacteria, pues lógicamente el tratamiento tiene que ser con antibióticos porque tengo que destruir a esas bacterias. Y además de eso, como el Helicobacter ha producido cierto daño en el tejido y sí va a seguir de repente produciendo el antibiótico asociado también, podría generar cierto daño, los damos con un tratamiento asociado a protectores gástricos, que idealmente sea por un tiempo de 14 días.
Actualmente en nuestro país financia estos tratamientos de forma gratuita y tenemos varios esquemas. Es decir, intentamos con 2 antibióticos inicialmente, ¿no? Si es que estos funcionan a los 14 días y luego se hacen los controles y todo está bien, pues ese fue la terapia curativa, ¿no? Pero si por A o B es un paciente que está regresando por nuevamente el Helicobacter pylori, probablemente haya que cambiar otro esquema, es decir, otros antibióticos que también ya su médico tratante lo va a determinar. En el caso de que la gastritis haya sido por fármacos como los AINES y los corticoides, acá vemos naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno, prednisona, ¿no? Dexametasona, si ha sido por estos fármacos, entonces lo ideal es suspender los fármacos y evaluar la necesidad de estos, ¿no? Hay pacientes que sí requieren por un tratamiento largo de ciertos tratamientos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con patologías reumatológicas que necesitan tratamiento con corticoides de larga data. Entonces, en esos pacientes se les puede dar, sí, su tratamiento porque lo necesitan, pero asociado a protectores gástricos en lo que dure su tratamiento, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cuáles son los protectores gástricos? Los protectores gástricos tenemos múltiples, seguramente muchos han escuchado del omeprazol, del esomeprazol y todos los que terminan en prazol, ¿no? Lansoprazol, pantoprazol, son múltiples que ya el médico lo va recetando según cada paciente, ¿no? Tenemos la ranitidina también, los antiácidos como el sucralfato, tenemos el magaldrato, ¿no? Y tenemos múltiples medicamentos que nos ayudan a proteger la mucosa. Y otra pregunta muy frecuente en consulta médica es, doctora, ¿qué debo comer? ¿Qué es lo que debo comer ahora que tengo gastritis? Pues si bien es cierto, la literatura, los libros, las guías recientes que salen, no hablan mucho de una dieta estricta, lo que sí se recomienda es restringir el alcohol porque es un irritante de la mucosa gástrica y bueno, como hay cierto disconfort abdominal, se ha visto una buena respuesta a la fracción de alimentos, es decir, si antes comía 3 veces, puedo fraccionar mis alimentos en 5 veces y evitar los alimentos que pueden ser muy irritantes para la mucosa como los alimentos picantes, ¿no? Y alimentos que puedan causar mayor pesadez o mayor disconfort abdominal post alimentación, que pueden ser las menestras, algunos carbohidratos pesados, ¿no? Que hay que, digamos, restringir o evitarlos un poco. Una vez que yo tengo gastritis, yo voy a tener los seguimientos con el médico tratante. Recordemos que no todos requieren una endoscopía control. O sea, si yo tuve gastritis, no significa que tengo que hacerme de acá un tiempo otra endoscopía para ver si ya no tengo gastritis. Hay otros tipos de exámenes que se hacen, por ejemplo, en el Helicobacter pylori se hace un test del aliento para ver si la bacteria sigue produciendo esa enzima que la detectamos por el aliento. De no tenerla, decimos que hay una buena respuesta y sobre todo los síntomas del paciente, cómo han mejorado. Pero si sin embargo yo al haberle hecho la endoscopía, además de la gastritis, evidencié una úlcera, es decir, una herida en el estómago, las úlceras en estómago gástricas siempre tienen que tener un control a las 6 a 8 semanas para ver si ha habido una curación de esta misma, ¿no? Eso sí, no lo olvidemos. Y bueno, como recomendaciones finales, debemos recordar que las causas de gastritis, la principal es la del Helicobacter pylori, por lo cual debemos completar el tratamiento erradicador, es decir, el que elimina la bacteria, ¿no? De forma adecuada por el tiempo indicado por su médico tratante. Segundo lugar, evitar el consumo de alimentos contaminados o con mala higiene. No consumir agua directamente del grifo, se recomienda hervirla o que pase por un proceso de desinfección adecuada. Y evitar el consumo indiscriminado de medicamentos como AINES, corticoides sin una indicación médica y de requerirlo constantemente, tener además un consejo médico asociado a su protector gástrico, ¿no? Es una enfermedad muy común, muy frecuente, que la vivimos bastante en nuestro país, así que es bueno que la conozcan y tengan las pautas necesarias para evitar tenerla y
si es que la tienen, poder identificarse de forma temprana para poder tratarla tempranamente. El Helicobacter pylori es un germen que si no se erradica, se ha visto que está relacionada a la producción de cáncer gástrico, ¿no? Entonces, al erradicar el Helicobacter pylori, también elimino la posibilidad de desarrollar en un futuro una complicación que es un cáncer gástrico, ¿no? Les agradezco mucho su atención y espero haberlos podido ayudar. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes.